Bienvenidos a un nuevo streaming del Observador. Hoy hablando del hecho que va a marcar la política internacional este año y seguramente los próximos, la victoria de Donald Trump, sorpresiva quizás por el margen ante Kamala Harris en la noche del martes en Estados Unidos, y para eso tenemos un panel bastante amplio de invitados. Empiezo dándoles la bienvenida a los especialistas, a Carlos Luján, doctor en Ciencias Humanas con énfasis en Ciencia Política por la Universidad Católica del Uruguay. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. A Lina Dieste, periodista, licenciada en Comunicación, corresponsal de AFP en Uruguay, editora de noticias de la Mesa Regional y que cubriste el mandato de Donald Trump en Washington, ¿no? Exactamente, sí. Muchas gracias por venir. Del otro lado, Tomer Urwix, periodista del Observador, y Gastón González Napoli, periodista de En Perspectiva. Muchas gracias también por acompañarnos por segunda vez después de estar en las elecciones. Muchas gracias por repetir la invitación. Por supuesto. Arrancamos con las preguntas. Les pregunto a los invitados, ¿fue sorpresa? ¿Lo vieron como sorpresa? Se venía hablando de una carrera, un toss-up, como le dicen los estadounidenses, moneda al aire, y que íbamos a tener muchos días, quizás sin saber los resultados, que la mañana siguiente seguramente no lo supiéramos, y todos los estados claves casi que se terminaron definiendo en la noche. ¿Cómo vieron eso? Bueno, yo realmente no esperaba un margen tan amplio, ¿no? Todos creíamos que era muy posible que volviera a ganar Trump, pero no de esta forma y bueno, con tantos estados clave que terminaron en sus manos. Y además, la posibilidad incluso de ganar el voto popular, que es algo que no ocurre hace mucho tiempo ya para un republicano. En Estados Unidos se da eso que muchos no entienden o que cuesta entender para nosotros, porque el presidente no lo elige directamente, es una elección indirecta, ¿no? Entonces puede ser como pasó en 2016, la primera elección de Trump. No ganó el voto popular, no fue el más votado, ganó Hillary Clinton y él terminó siendo el presidente. Incluso con Biden la diferencia es bastante grande, más chica en el colegio electoral. Totalmente, pero ahora la diferencia es mucho mayor y además, bueno, es contundente, ¿no? Porque no solo no tuvimos que esperar, sino que ya a medianoche el mismo Fox fue la primera cadena en anunciarlo. En Estados Unidos los medios tienen un papel importante en eso porque son los que proyectan resultados y a partir de eso ya se van definiendo, declarando ganadores o no. Los candidatos. Bueno, Kamala Harris habló recién hoy, un día después, ¿no? Horas después un día después casi, la tarde del miércoles, a reconocer la derrota y a prometer una transición ordenada, a diferencia de lo que hizo en su momento Trump, que nunca reconoció la victoria de Biden, ¿no? Tal cual. Carlos, ¿cómo lo viste los resultados de ayer por la noche? Me parece que generó mucha expectativa en varios lugares. Me parece que se siguió los dos escenarios y que se concreta con mucha atención en Bruselas por el impacto que tiene, pero también en Beijing, en Kiev y en Tel Aviv o Jerusalén, según como quieramos decirlo. Me parece que había una diferencia importante según sobre cómo se decantara, y el hecho que se decantara ya en el día de ayer puso las cartas sobre la mesa y creo que evitó un periodo de inestabilidad a nivel mundial que hubiera sido, bueno, ¿qué pasa si gana uno u otro, si hay impugnación de las elecciones? Y eso en términos del sistema internacional me parece que fue una buena cosa. Al respecto, hubo un momento que se hablaba que las elecciones de Estados Unidos eran importantes para la marcha geopolítica del globo todo. ¿Siguen teniendo esa real relevancia? ¿Realmente el futuro de la guerra de Ucrania o la de Medio Oriente tiene una dependencia en cierta medida de quién iba a ser electo presidente ayer en Estados Unidos? Mira, me parece que hay una caracterización de la situación actual en un texto reciente de Russell, Hirsch, Tocatlián y varios autores, como que este es un orden no hegemónico. Entonces, ayer no se estaba eligiendo el presidente de la potencia hegemónica, no estamos en los años 90. Entonces, por supuesto que a su vez es un orden en transición, estamos en lo que también se habla de un interregnio hacia un orden distinto, hacia un cambio donde Asia-Pacífico pasa a ser el centro. Entonces, creo que tenemos que dimensionarlo, que estas elecciones no son lo mismo de hace 20 o 30 años, y es mucho más importante, me parece, China, no sé si vos compartís, que quizás incluso lo que está pasando en Europa o en Medio Oriente. Tomo eso que dice Carlos y la hago general también Gastón, te sumo, el que quiera responderlo, ¿no? Pero eso que dice ya no es la mayor potencia mundial. ¿No les parece? 2016 fue un shock mundial, ¿no? Ganó Trump las elecciones
todos nos levantamos, estuvimos toda la noche prendidos al celular, a la computadora, a la televisión, fue el tema de absolutamente todos lados en todo el planeta. Hoy ganó Trump, fue la noticia, por supuesto, la noticia más importante del mundo. Hoy leía a un columnista también de Nueva York diciendo, me subí al metro y la gente siguió un día más, ¿no? O sea, es que ya no es tan importante Estados Unidos para el mundo en general, es que Trump ya pasó el factor sorpresa. ¿Cómo lo ven la diferencia en el impacto entre 2016 y hoy? Yo creo que en 2016 era un outsider, ¿no? Era alguien que no estaba en el sistema político y que irrumpía y además, bueno, cambiaba un poco las reglas de todo, ¿no? Porque venía del mundo del espectáculo, un magnate, y se metía, bueno, presidente de Estados Unidos. Ahora todo el mundo ya lo conoce, ya sabe lo que es, ya sabe lo que fue su presidencia, todo lo que hizo para volver, todas las cosas que han pasado. En ese sentido no es tanta sorpresa, ¿no? Se veía venir que bueno, que tenía grandes seguidores, no solo en Estados Unidos, en otros lados del planeta. Hay mucha gente que lo admira mucho, desde Milei para hablar de la región, Bolsonaro también, incluso en Europa, ¿no? Autócratas como Orbán o, bueno, incluso Putin, lo ven con simpatía, ¿no? Saben que genera mucha admiración, ¿no? Esa postura, esa impronta de hombre fuerte, gusta mucho. Pero yo creo que hay algo que tiene Estados Unidos que sí controla, y es el tema financiero, ¿no? El rebote que significó el triunfo de Trump en términos económicos para hoy. Bueno, los mercados estaban de fiesta, ¿no? También un poco porque no hubo incertidumbre, y eso a los mercados no les gusta la incertidumbre. Entonces, obviamente el dólar se fortaleció, los bonos de Estados Unidos también, y bueno, yo creo que sigue siendo la potencia, no es la única potencia, pero sigue teniendo un peso muy fuerte, incluso militar, obviamente, ¿no? Sumo a eso de Lina, el mercado cripto, que se movía mucho porque él ha dado como muestras positivas a eso, no tanto hacia la regulación, sino bueno, la gente del cripto prefiere que no sea regulado. Sé que también se estuvo moviendo bastante, no lo seguí el minuto a minuto, pero sé que se movía para arriba, digamos. Bueno, las acciones de las empresas que proveen servicios para los deportados o para los migrantes que se tienen ¿no? bajo su égida, porque eso está todo tercerizado, esas empresas subieron fuertemente las acciones. Claro. Entonces, realmente es para tener muy en cuenta, estaban todo el mundo expectante viendo qué pasaba, ¿no? ¿Cómo coinciden en que hay un desfasaje entre el Trump que vemos en el mundo y el que terminó votando Estados Unidos? A ver, claramente entre las causas penales, entre el discurso un poco antiderechos, en definitiva, hay muchos puntos donde nosotros, desde esta parte del mundo, quizás construimos, o los medios terminamos construyendo una imagen negativa de Trump, ¿no? En general. Sin embargo, ganó, como decías vos, el voto popular. No solo por el sistema electoral, sino más gente en Estados Unidos lo votó, basándose en temas como la economía, en muchos temas. Entonces, ¿cómo ven esa disociación entre el Trump, que lo vemos como el peor del mundo en muchos lados del mundo, y ese que ganó arrolladoramente en Estados Unidos? Me parece que le dejo a mi colega lo que es el análisis interno de cómo se ve al Trump en Estados Unidos y por los medios y la población, pero sí significa en términos mundiales un Trump que va a incentivar la guerra comercial con China y que hoy tenemos que pensarla no en términos de bienes y servicios clásicos, sino que es una batalla tecnológica por la inteligencia artificial. Si ustedes observan, las principales compañías que están desarrollando inteligencia artificial son estadounidenses, chinas, de Corea del Sur, de Japón, lo mismo con los microchips, y en eso Trump me parece, genera un curso donde muchos apuestan a sus capacidades de negociador, para ver la imagen en algunos aspectos que lo ven como positivo. Por supuesto que después, si uno está del otro lado, puede pensar de que esas capacidades le actúan en reversa. Lo mismo en términos de sus vínculos con Europa y en particular con el trasladarle la carga de la guerra de Ucrania a Europa, y ni que hablar los vínculos con Israel. Entonces, me parece que hay que separar esa mirada de que se puede tener interna de cómo está fuera. Me parece que Kamala Harris
no tenía la estatura de un líder mundial, no era percibida. Quizás si hubiera ganado lo hubiera logrado hacer, y que el declive cognitivo de Biden llevó también de que fuera una figura muy débil en términos internacionales, donde claramente, por ejemplo, Israel actuaba con autonomía de lo que el propio Biden o el gobierno norteamericano decía. Entonces, ahí me parece que también puede haber habido una mirada de que los americanos pesan mucho, bueno, ¿quién queremos de comandante en jefe de los Estados Unidos? Pero bueno, lo interno sí, eso te lo dejo. ¿Realmente pesa eso? Es decir, porque en realidad el que va a votar es el de a pie, es decir, no votan los ciudadanos del mundo, vota específicamente el estadounidense que se acerca a la urna en un voto que además no es obligatorio. ¿Lo hace realmente hoy en día todavía pensando en esa idea de la gran potencia, el comandante en jefe, o hay otras razones que hacen que, por ejemplo, los latinos, si bien siguen siendo un poco más demócratas que republicanos, se ha cortado bastante la brecha y Trump ha votado muy bien entre lo que se llama el voto latino? Y ahí tal vez que no aparece esta idea tanto de la mirada internacional, de los mercados de China, sino que es otra cosa. ¿Cómo se explica? Yo creo que para el votante estadounidense, y no quiero arrogarme esta responsabilidad de tratar de interpretarlos, ¿no? Pero bueno, hay mucho de que es un hombre fuerte, es un hombre, es fuerte, es blanco, es un poco la imagen de lo que la gente cree, tiene una cosa medio de patriarca de familia, que lo es, porque tiene una cantidad de hijos, y ha logrado salir indemne de 2 intentos de asesinatos, y sobrellevar una cantidad de cosas, causas judiciales y demás, y sigue como que fuera de teflón, y la gente lo ve como, bueno, el que nos puede ayudar a resolver cosas que nos frustran. Por ejemplo, la pérdida de empleo, no solamente en las zonas rurales, ¿no? El avance de los trabajos que se fueron a China, por ejemplo, ¿no? Todas esas fuentes de trabajo que se fueron y que la gente quiere recuperar. En el caso, por ejemplo, de la producción de carbón, ¿no? Todos esos estados donde, bueno, por todos los cambios que hubo en términos de energía, el carbón ya es mala palabra y toda esa gente vivía de eso, entonces hay una gran decadencia en esos lugares a nivel rural, ¿no? Pero también en las ciudades, gente que ha sido muy golpeada por ejemplo, la inflación. Estados Unidos no estaba acostumbrado a tener inflación, entonces lo económico también pesa. Y para un votante ya más, bueno, puede ser el voto latino que pesa en los que llegaron allí huyendo de regímenes o de situaciones de países latinoamericanos, por ejemplo, como Venezuela o como Cuba, Nicaragua, que no quieren ningún tipo de socialismo ni nadie que les hable de nada parecido a eso. Y bueno, obviamente contagian a otros latinos que están ahí, inmigrantes que han ido a hacer la América de alguna forma, pero que tampoco quieren que vengan otros a sacarles ese espacio. Entonces, Trump conjuga esa especie de padre bueno para todos que va a ir a resolver esos problemas, los va a proteger y va a hacer que Estados Unidos sea nuevamente, ¿no?, un país grande y la grandeza, ¿no?, que él siempre habla. Por ejemplo, en la producción de bienes propios. Para mucha gente en Estados Unidos es algo que es un demérito tener que comprar productos que no son producidos ahí cuando antes sí los tenían. Entonces, y Trump promete que todo eso va a volver, que va a cerrar las fronteras y que va a proteger al pueblo de las drogas que entran desde México, de los delincuentes que llegan desde México, porque bueno, ¿no?, es la entrada de migrantes. Y para mucha gente eso es un mensaje de, bueno, de esperanza de alguna forma. ¿Le erraron los demócratas entonces en la estrategia, en centrarlo en él, en pegarle como el malvado y no centrar? Bueno, tenían poco que defender quizás desde lo económico. El Bidenomics en realidad también terminó siendo una mala palabra. Sí, pero bueno, no está tan mal Estados Unidos si uno mira económicamente. Se recuperó de una pandemia tremenda, pero el tema de la inflación pesa mucho. Y una cosa que hablábamos recién, el tema de la vivienda. Se ha encarecido muchísimo. Entonces, la gente que quiere acceder a una vivienda, comprarse su auto, tener su trabajo seguro, no tener sobresaltos, y bueno, todo eso se fue sumando, ¿no? Y Trump de alguna forma promete que todo eso va a volver para muchos hijos de generaciones que sí lo tuvieron y que no lo tienen. Y bueno, creo que desde ese punto de vista hay que tratar de ponerse en la piel de los otros y entender por qué llegan a votarlo, porque nosotros a veces incluso de los medios, y ahí en esto hago una autocrítica, nos creemos un poco como una visión medio de superioridad, de que tenemos la verdad y que moralmente somos mejores y vamos a dar lecciones a la gente de cómo tiene que votar, qué tiene que hacer. Y si hay algo que Trump manejó muy bien es el trato directo con la gente. Se salteó el intermediario no solo en los medios, sino también bueno, el papel, por ejemplo, de Elon Musk, ¿no? Con una red social que llega con un mensaje que no hay que ir a hablar con un periodista especializado que le va a hacer la entrevista. Directamente la gente opina y dice lo que cree
Y bueno, y eso creo que también le jugó. Con la ventaja que además el algoritmo hace que refuerce lo que se está diciendo, ¿no? Totalmente. ¿Cómo la ves vos, Gastón? Yo iba un poco más por el lado más pesimista, capaz. Yo estoy muy influido por los medios que consumo, que son demócratas. O sea, uno de acá cree que son todos objetivos, pero no sé cuánto, me dirás vos, Alina. Incluso las agencias tienen un cierto, creo yo, un cierto sesgo. Más es ese lado. Yo venía siguiendo bastante los comentarios más preocupados con lo que podía pasar, en plan como que cuando ganó la vez pasada Donald Trump no se lo esperaba a nadie, ni él, ni el equipo, ni el Partido Republicano, entonces como que no tenía tanto equipo armado y que ahora sí, y tiene al partido muy alineado atrás de él, con una cosa bastante autoritaria. Él incluso ha dicho como que querría ser un dictador por un día, como que el primer día sería dictador, como para hacer todo lo que se necesita hacer y después devolvería el poder, como que ese discurso autoritario lo viene reforzando. Y especialmente hay algunas luces de alerta en ese sentido, que son la justicia, que si bien cuando ganó la primera vez me acuerdo que se decía, bueno, Estados Unidos tiene el famoso sistema de checks and balances, como el pesos y contrapesos, no va a pasar nada, está la justicia, y en todos estos años se provoca en realidad la justicia no es del todo independiente de Estados Unidos, por no decir que no es nada independiente. No sé vos, Alina, si coincidís conmigo. Bueno, no sé si nada, no diría, pero sí. Pero muchos jueces que entraron durante el gobierno de él, jueces de baja línea y la Suprema Corte, que incluso se debatió legalmente si él, siendo presidente, podría haber cometido crímenes sin pagar las consecuencias, y como que hubo alguna línea judicial que estaba de acuerdo con él, que es para uno es insólito, pero como que siendo el presidente la justicia no llegaría a él, una cosa así. Y eso ahora viene como en plan reforzado, porque eso él lo fue construyendo en su gobierno y ahora ya lo tiene. Y había algunas alertas, sobre todo en un plan que se venía manejando, que era el Plan 2025, que es de una organización, en realidad no era de él, pero así como muy cercana, con organizaciones que lo financian, que están cercanas al Partido Republicano. Elon Musk metido ahí, que no se sabe qué rol va a tener, que parece que puede tener algún rol en el gobierno. El sobrino de Kennedy, que parece que le darían un cargo en salud cuando él es un antivacunas de top en el mundo. Como que hay cosas que asustan un poco. El cambio climático, él viene defendiendo el fracking y como que va a hacer más pozos petroleros y como en línea un poco con lo que ya decía antes, pero ahora con más capacidades quizá para hacerlo. Estoy hablando de un plan más pesimista, que no sé si es lo que va a suceder, pero diciendo que esa visión también está, o sea, hay gente preocupada en serio en Estados Unidos. ¿Son exagerados capaz? No sé, pero es una visión que existe de que como que ahora tendría más poder para hacer cosas que antes no pudo. Bueno, en los hechos tiene mucho más poder porque tiene el control del Senado, seguramente tiene el control de la Cámara Baja y tiene los jueces de la Suprema Corte. Abajo, ¿no? Sí, está ahí, en cualquier momento nos terminan de tener, y tiene además todos los jueces nombrados por él en la Corte Suprema. No, vos decías la sorpresa, entonces la sorpresa nos debería llevar a reflexionar que seguir tratando de explicar el triunfo con las mismas cosas que nos llevaban al empate, capaz que hace que le falte algo. Y hasta dónde este asunto de la maga y de América Grande va más allá de si el supermercado me sale más caro o el migrante me saca el trabajo. O sea, me parece que él también vendió futuro, un futuro de grandeza. Después será eso logrado o no, fracasará en toda la línea, eso es otra cosa. Muchos puntos interesantes, la verdad se nos está yendo el tiempo ya, lamentablemente queda mucho por debatir y mucho por pensar el rol de nosotros los medios. Seguramente tengamos otra instancia de debate en este canal de streaming del Observador. Muchas gracias por participar, por estar del otro lado de la audiencia, y lo seguimos viendo aquí a través del streaming del Observador.